Ya puse play. Bueno, vamos a poner el clock, el reloj, a la 1, a las 2 y a las 3. Señoras y señores, bienvenidos una vez más, y niños y niñas, bienvenidos una vez más a este swing de la semana, a mitad de semana. Una semana otra vez corta, la siguiente será igual, esperamos También. lograr grabar el martes. Qué bueno los festivos en este país y en el mes de julio. El que diga que afectan la productividad, lo siento mucho, pero a mí me encanta. Es una maravilla. Para el golf no tanto, porque todos los torneos terminando el domingo y nosotros grabando ya miércoles, pues no ayuda mucho, pero pues nada, aquí estamos para mirar de reojo un poco lo que fue el fin de semana y concentrarnos en lo que va a ser este fin de semana, en el mejor fin de semana para mí del año. Bueno, así es, para mí el mejor es Augusta. Claramente son diferentes, pero bueno, cada quien con sus gustos. El Open Championship, ¿con qué arrancamos? Arranquemos con lo que fue este fin de semana la participación colombiana en las diferentes giras. Demos una repasada por lo que pasó en Estados Unidos, por lo que pasó en Escocia. Después hablaremos lo que pasó también en Estados Unidos con el Conferritour. Después también con Esteban Jaramillo, Iván Camilo Ramírez y Felipe Álvarez en el PGA Tour Américas, y ya nos enfocamos en esta semana. Entonces, démosle bombo a esto. Arranquemos por Nicolás Echavarría en el Genesis Scottish Open, puesto 36 para el colombiano, superando el corte. Creo que una buena actuación para Nicolás, jugó bien, sí, varias rondas bajo par, y en un momento estuvo ahí metidito un poquito más. No pudo hacer tantos birdies en las últimas rondas, pero cerró bien para mí. Sí, no, muy buenas estadísticas para Nico, que jugará su segundo British Open esta semana. Un dato importante de Nico es el quinto corte consecutivo superado, lo cual muestra una importante regularidad. Se ha mantenido en buenas posiciones. Y otro dato interesante, es el segundo torneo consecutivo. De hecho, desde la última ronda del US Open no juega sobre par en el PGA Tour, lo cual es interesante, es importante. Terminó con 2 rondas consecutivas de 69 golpes, en una posición buena en un campo complicado en el que en el Renaissance, en este campo donde jugaron en el Scottish Open, decíamos uno de los torneos que forma parte de esa alianza entre PGA Tour y Tour Europeo, y que sirvió mucho de preparación para una buena cantidad de jugadores que esta semana van a estar en Birkdale. Lo de Nico, creo que al final, la cantidad de birdies, si bien es importante, también es un tema para mirar y para revisar la cantidad de bogies que a veces comete. No es un jugador de hacer jugadas muy raras, se ha mantenido muy constante, y también, por supuesto, pues es un campo diferente. The Renaissance es un campo y un golf distinto al que están acostumbrados a jugar en la semana, que son los links. Entonces, creo que al final un buen balance para Nico, un 4 bajo par que lo tuvo ahí en la parte media del tablero. Sí, buena rondita para Nico, buen el mejor cierre, latino, buen de hecho, torneo, ¿no? El mejor latino, y la verdad que terminó bien, la verdad que terminó bastante bien. Entonces creo que será una buena preparación para lo que viene en The Open esta semana en Royal Birkdale, y pues lo que será una nueva aparición en su cuarto major de la temporada, por segundo año consecutivo, el único latino que disputa los 4 majors. Correcto, el único que está jugando los 4 grandes este año. Termina ganando allí en Escocia Tom Kim en un buen remate, en un buen cierre, los 4 rondas por debajo de los 70 golpes, y termina ganándole a Min-Woo Lee. En un torneo que me llamó mucho la atención, me pareció curioso, mucho jugador asiático, sí, en las primeras posiciones, algo que muestra también un poco el carácter de lo que ha tratado de hacer desde siempre el Tour Europeo y desde siempre estos torneos que en sus etapas de clasificación y en sus extensiones le abren la puerta mucho a esos circuitos y a esos tours, y por eso podemos ver a estos jugadores, a un Tom Kim que no ganaba desde hacía más de 1000 días, desde el torneo de Las Vegas, ¿cómo era? El Shriners Hospital Open del 2024. Otro de los jugadores que arrancó con todo y como que se fue quedando en el camino, muchos temas, creo que de cabeza, de juego, de sensaciones, en fin, varias cosas ahí que le iban sumando, y que creo que es de las que se desahogó este fin de semana. Sí, la victoria. Y estuvo bien porque fue en un momento clave, un momento importante. Ya estaba clasificado para el Open. Matthew Fitzpatrick también estuvo allí en primeras posiciones, y fue fue como un buen previo de lo que va a ser esta semana el golf en Birkdale, en Inglaterra. Y ahora pasemos a lo que pasó en Estados Unidos, donde Camilo Villegas pasó corte, pero no tuvo un buen cierre, y Marcelo Rosso no superó el corte de este ISCO Championship. El anterior Barbasol, que se jugó en Louisville,
Camilo Villegas supera un nuevo corte en el PGA Tour, el quinto en 12 participaciones, terminó muy abajo en el tablero, pero igual estuvo las cuatro rondas, y nuevamente Marcelo, infortunadamente, no pudo tener una buena semana y se quedó fuera de las dos rondas finales. Este fin de semana tuve la oportunidad ya en el Militar de verme con Edgar, con el papá. Me dice que está toda la familia en pleno esta semana en Corales, que es uno de los torneos de fila alterno de la temporada, en una nueva oportunidad para Marcelo en este torneo, el ISCO Championship, que termina ganando Steven Fisk, un jugador que ya había ganado antes en el Tour y que no aparecía desde hacía rato. De hecho, ahí estuvieron varios nombres que no vemos regularmente. Lucas Glover también estuvo allí peleando el torneo. Y bueno, uno de los torneos de fila alterno también de la temporada, 2 semanas consecutivas con 2 torneos de PGA Tour consecutivos. Camilo de momento puesto 193 en la FedEx, Marcelo ya abajo del puesto 200, está en el puesto 202. Ojalá tenga una gran semana en Corales, aprovechando que conoce el campo, aprovechando que se siente cómodo allá y que hay buen ambiente latino. Yo creo que es una buena oportunidad para que los latinos brillen. Camilo también estará en Corales y ya les dijimos, Nicolás estaba en Royal Birkdale disputando The Open. Entonces, ojalá los dos colombianos puedan tener una buena semana. Marcelo sigue como alternando bogies con verdis. En este caso, la primera ronda no fue buena, no le alcanzó. Y pues en la segunda terminó de sellar su falla de corte. Entonces, ojalá esta pueda ser una buena semana para el bogotano, que realmente necesita empezar a sumar resultados, más allá de todo lo que hemos dicho, de los méritos, de lo que significa estar en el PGA Tour y de todo lo que ha logrado en este año espectacular para él. Sí, este torneo, decíamos, Fisk que ganó a Taylor Pendrith, un jugador canadiense, le gana en playoff, tercer hoyo de playoff, y pues un torneo que no entregó la cantidad de puntos que tradicionalmente entrega, pero que da exención para 2 años a este jugador, que fue el Tour alterno, pues torneo de Tour alterno de PGA Tour, exactamente. Entonces, bueno, con eso creo que terminamos este repaso rápido por lo que fue el PGA Tour. Recordemos que el Genesis Scottish Open es un torneo que se juega entre el PGA Tour y el DP World Tour, por eso veíamos jugadores también del LIV Golf, como Tyrrell Hatton, como Jon Rahm, etcétera, etcétera, que también estarán esta semana en Royal Birkdale para la disputa de Niemann. También están en The Open. Bueno, en fin. ¿Qué más ha pasado por ahí? Bueno, ¿qué pasó en el Conferry? Buen resultado para Pipo, me parece. Sí, buen resultado para Pipo. Infortunadamente, un par de errores en los hoyos finales lo sacaron del top 10. Pipo que sigue sumando y que se sigue consolidando. El torneo se llamó el Blue Championship en Colorado, que gana un jugador que se llama Ross Stillman. Le gana por un golpe y logra su primer título en el Conferry Tour. Hablando un poco de lo de Celia, ese doble bogey en el 17 que decíamos lo sacó del top 10, que hubiera sido un gran resultado para él. Regresa al top 100 en puntos, creo que sube al 88. Sí, está puesto 88. Vuelve a meterse en el top 100 en puntos y el objetivo claramente es primero meterse dentro de los 70 para así asegurar condición para el próximo año. Pero pues la idea es terminar mucho más arriba. Rondas de 70-66 en los 2 primeros días para llegar al fin de semana. Hace una buena tercera ronda de 67 y, como decíamos, un doble bogey en el hoyo 17, el penúltimo de la semana, para ronda de 73. 12 bajo par termina Pipo. Repetimos, en una buena semana en el Conferry. Sí, creo que es importante para él, digamos, que mantener esa regularidad, pasar cortes, tener paciencia y encontrar ese ritmo de competencia que, digamos, a la postre es lo que más le hacía falta para sostenerse en una gira de este tipo. Entonces, importantísimo lo de Pipo. Buena semana con Mónica, raramente como Caddy. Los mejores resultados de la temporada los ha tenido con Mónica como Caddy. México y Entonces, bueno, pues ojalá se venga otra gran semana para Pipo y ojalá pueda seguir por esa senda. Descansan, ¿no? Descansan esta semana y retoman la siguiente en el Evans Scholar. Es ya como la parte final, inclusive en el mismo PGA Tour miraba, quedan 3 semanas, si no estoy mal, de temporada regular, antes de los playoffs y antes de las Fall Series. Así es. Y en el PGA Tour Américas, el que estuvo muy bien. Creo que fue el mejor resultado. El mejor resultado de todos los colombianos. Este fin de semana. Sí, pues sí, realmente fue el mejor resultado.
Creo que Esteban viene haciendo las cosas muy bien, está aprovechando que está entrando a los torneos y ahora sí, que lo aprovechará de gran manera porque este puesto 11 le dio cupo para Ottawa, que es esta semana. Sí. De Esteban, lo importante, más allá, por supuesto, del buen resultado, es que está logrando una regularidad importante. Si uno ve las tarjetas, 67, 66, 67, 65, de hecho es el cuarto jugador, mirando los resultados de la semana anterior, el cuarto jugador que más puestos ganó en el conteo general de puntos, ya subió al puesto 68, aprovechando, quien lo creyera, ese puesto y esa buena actuación que tuvo en Bogotá. Le abrió la puerta para un torneo anterior, le abrió la puerta para este y ahora ya va a encadenar el tercero después de ser 11º esta semana en el Explore Open. Sí, la importancia de lo disputado en Bogotá, la importancia de esos verdis, de esa última ronda en donde cerró muy muy bien y en donde digamos que más allá de que no logró el top 20, le sirvió para meterse. Le sirvió, lo metió, o sea, al final. Con lo justo se metió y está aprovechando el jugar 4 días, como él lo decía, o sea, para él lo importante era jugar 4 días. Los Mondays, vaya y venga, pero son torneos de un día que son muy, muy complicados. Lo entendemos perfectamente, más allá de que algunas veces pues, hay ciertos resultados que uno no entiende. Pero el jugar 4 días en el PGA Tour Américas y mantenerse de la forma en la que lo ha hecho es muy, muy importante y me parece que Esteban ha hecho la tarea en ese sentido. El único de los colombianos que no pasó corte en este torneo fue Felipe Álvarez, que no ha tenido, digamos que, un gran año. Ahí interesante, volviendo a lo de Esteban, los 2 primeros días sin bogies, lo cual es muy, muy bueno en un torneo de PGA Tour Américas. Solo 2 bogies en toda la semana. Y lo que decíamos, estará clasificado o está exento para esta semana en Ottawa, que es la siguiente parada del PGA Tour Américas. Iván Camilo Ramírez, recuerden el puesto 45, 46. 47, 46, perdón. En otra buena semana, digamos. No, perdón, 42. 42 para Iván Camilo Ramírez, que volvió a superar corte. Se mantiene como el mejor de los nuestros en el listado general de puntos, pero como decíamos, Esteban Jaramillo ya lo va alcanzando en apenas 3 torneos, sí, lo cual, repito, es la gran noticia y la buena noticia para un jugador que está llegando. Y por el lado de Felipe, complicado el panorama, un solo corte superado, si no estoy mal, en Córdoba, en Argentina, donde quedó más allá del puesto 50, y de resto, en estos torneos que ha jugado, se retiró en México por un tema muscular en la espalda, y desde ahí, desde Bogotá, y los 3 torneos que han jugado en Canadá, no ha podido superar corte. Difícil situación para el jugador bogotano, que sabemos tiene el nivel para poderse meter, está exento, tiene la condición por aquella buena posición en el Q-School, pero pues que necesita sumar para poder mantenerse y para poder estar, y sobre todo para poder ganar confianza. Es un jugador que sabemos que tiene el golf para lograrlo, pero le ha costado un poco. También entiendo que ha tenido algunas dificultades con el tema de conexiones, con el tema de desplazarse por Canadá. El tema económico también, por supuesto, pesa. Entonces, bueno, mucha fuerza y mucha suerte también para Felipe, que es un gran jugador un poco de esa misma camada, de la de Esteban y, bueno, Iván Camilo está un poco arriba, ¿no? Sí, esta semana ellos sí tendrán competencia. Los 3 están en Ottawa. En Ottawa, exactamente. Entonces, bueno, ojalá tengan una gran semana y ojalá puedan seguir compitiendo de gran manera, que sigan los buenos resultados para Esteban, que Felipe retome la senda, digamos, de pasar cortes y demás, y que Iván Camilo también pueda sumar puntos importantes. Están jugando en canchas muy bonitas, ¿no? Sí, no, son unos grandes lugares. Parece que el tema de las lluvias y el verano, sobre todo en esa parte de Canadá, no los ha afectado como en Estados Unidos. Y son unos campos que también son unos campos muy bonitos, pero son unos campos que los nuestros no conocen. Exacto. Y de ahí también el tema de que pues la inestabilidad y lo inesperado que puede resultar un torneo de una semana a otra. Exactamente. No nos olvidemos, por supuesto, de Majo Marín, que sigue superando cortes en los majors, que sigue brillando en los majors, y de quien la entrevista completa ya se las publicamos en el Instagram de Nación Golf, pero también la pueden ver en nuestro canal de YouTube, comentando y hablando un poco de lo que fue esta nueva participación en un major, de lo que se siente estar en este tipo de competencias, de lo que siente que le ha fallado. Sé que no estuvo muy conectada con su caddy en esta ocasión, que no fue, en este caso, su caddy fue una mujer que no conocían, que sí conocía el campo, pero que no conocían ellos muy bien. Y pues la verdad que esto es fundamental. Yo creo que ya está probando cosas también de cara al futuro, a lo que puede venir, al profesionalismo, no sé,
a este tipo de situaciones porque son situaciones que los profesionales sufren y sabemos, digamos, de casos como el de Valery Plata, en donde ha costado encontrar un caddy, en donde ha costado encontrar una persona que lo acompañe y una persona con la que se sienta cómoda. En el caso de Majo, venía muy bien con Fernando Cruz, que había sido su caddy en los 2 últimos torneos el PGA que había disputado, en Mayakoba y en el US Open, pero que en esta ocasión no la pudo acompañar, pues tenía a su jugadora, digamos, de primer nivel compitiendo y eso le significó a él no estar con Majo. Eso se tradujo para Majo en algo de problemas, pero más allá de esto, una excelente segunda ronda. 66, tremenda segunda ronda. Que la metió después de una ronda inicial de 74. Exacto. Hace 66 y se mete en el fin de semana. Y tercer corte superado de Majo en el LPGA. Veníamos también con el buen antecedente del US Open. Se mete también aquí en el Evian, en un torneo que ya había disputado. Y sigue en la agenda el Women's British Open en un par de semanas, si no estoy mal. Así es. De los torneos, el PGA que ha disputado Majo, en todos ha superado el corte. Un récord, yo creo que increíble. Sí, tercer corte en el LPGA. Es increíble, pero no solo este año. El año pasado también, y en el Arkansas, en el NW Arkansas Walmart, torneo al que le invitaban también. El año pasado también superó corte en todos los majors. O sea, es realmente una locura lo que está haciendo Majo en este cierre. Y venía a ganar la Palmer Cup, ¿no? Venía a ganar la Arnold Palmer Cup, venía de Augusta, en fin, la verdad que es increíble lo que viene haciendo Majo, quien realmente pues sorprende o no deja de sorprender y cada vez hace las cosas mejor y como una gran profesional. Entonces muy importante lo de Majo. Jairan Ru termina ganando el torneo en playoff sobre Brooke Henderson. Recordemos, Evian Championship es uno de los majors del LPGA y es uno de los torneos que miden un poco el termómetro de qué es lo que está pasando en el golf femenino, que repetimos, le seguimos un poco la pista por algunas de nuestras jugadoras, pero claramente no es nuestro foco principal al no tener todavía una jugadora como esperamos tener a Majo Marín, que ganó puntos importantes en el LEAP, que es el programa, digamos, como el equivalente del PGA Tour University. Está a 3 puntos de los 20 puntos que necesita para conseguir exención y condición, y una muy buena condición en el LPGA. Estaba leyendo que necesita, entiendo que hay como una dualidad y hay que averiguarlo un poco mejor, de que si logra los 20 puntos, creo que no puede mantener la condición de amateur. Okay. Hay un tema ahí que estamos averiguando, porque digamos, si lo consigue, que lo podría hacer en el British, de tener una buena actuación o en algún otro torneo que tenga este año, de pronto la decisión de saltar al profesionalismo estaría condicionada un poco por esa situación. Ok, perfecto. Bueno, pues ahí está. Importante realmente, y una felicitación grande para Majo y para todo su equipo de trabajo. ¿Qué más pasó esta semana en el golf profesional? En el femenino hubo Valery Plata. Hubo el Fort Winds Invitational en Illinois, que terminó. Bueno, Valery Plata jugó las 2 primeras rondas, un torneo de 3 rondas, 54 hoyos, no superó el corte. Sí. Falló, creo que falló una seguilla como de 3 torneos en los que no fallaba corte. Son cosas que pasan. Hizo una buena ronda de 70, el segundo día no estuvo bien, 74, y terminó quedándose por 1. Interesante en el Epson Tour, que es el tour alterno femenino, la jugadora mexicana Lauren Olivares, que venía a ganar hace un par de torneos, logró top 3 y ahora es la nueva líder en puntos de tour. También hace viene en una seguidilla de top 10, triunfo, top 10, y ahora la nueva número 1 en puntos en este tour. El torneo lo gana una jugadora, Haile Hartford, en este torneo que se disputó, como les digo, en Illinois como parte de la programación del Epson Tour. También jugó Majo Borges por ahí, pero no la tenemos muy en el radar. WAPT, si no estoy mal. Creo que juegan esta semana. Esta semana juegan sí, con Andrea Donado, con María Andrea Donado, una jugadora del Rancho, me acuerdo, que está radicada en Estados Unidos desde hace varios meses. Así es. Bueno, eso por el lado del golf profesional. Hubo también competencia en el Club Militar de Golf. Santiago Luna nuevamente se llevó el triunfo en la primera categoría del abierto de las Fuerzas Militares. Se llama Copa Fuerzas Militares y Policía Nacional, un torneo tradicional por estas fechas en el Club Militar. Curiosa la cancelación de la primera ronda de juego el primer día, por eso los caballeros jugaron 36 hoyos. Luna hizo par cancha el primer día 72, luego hace 71 en el hoyo final, en el 18 del segundo día, el último día. Trató de bajar del 70, terminó tirándose
de 2 al green del 18, terminó tirándola al agua y termina siendo 1 bajo par. Con eso se queda con la victoria. Por lejos, ¿no? Vigente campeón nacional de mayores. Termina ganando por 6 golpes. Sí. Las cosas que da haber sido profesional, las ventajas. Termina ganando por 6 golpes. Haber sido profesional, ese análisis de campo. En un torneo, estuve inclusive hablando con él y preguntándole pues un poco como el tema de profesional amateur y lo que habíamos hablado la semana anterior. Él pasó la solicitud, hizo el procedimiento normal y cumplió con la norma o lo que le estaban pidiendo para volver a ser amateur. Entonces digamos que el tema no está por el lado por el lado del jugador, sino un poco más las instituciones. Lo habíamos dicho, sí, por el lado de las instituciones y del Pero sí, él me dijo, profesional. Yo hice el procedimiento que me pidieron y sí, yo quería jugar 2 meses de profesional y después pues terminó jugando como 4 meses, algo así. Qué bello. Y en damas termina ganando Cristina Álvarez, también ganó cómodo, le ganó a Sara Torres, ella sí terminó jugando los 54 hoyos, 227 golpes, en una semana en la que hubo varias categorías allí en el club militar y también hubo acción en Caribana. Sí. En Caribana, Juan Carlos Velázquez gana en la categoría principal y, si no estoy mal, un jugador, Roberto Cavalier, gana en senior. Había solo categorías de caballeros. Esa copa se llamó la Copa Heineken, allí en Caribana, que también tuvo acción este fin de semana. Muy bien, y ahora pasemos a lo que viene esta semana, para no darle muchas más largas. The Open Championship, el torneo favorito del señor Carlos Avendaño. Sí, señor, 154 ediciones. La edición 154 de este torneo en Royal Birkdale, que se jugará por 11ª vez en este campo. La primera vez se había jugado en 1954 y varias historias para tener en cuenta en este Major que la mayoría dicen que es como el Major más universal por los formatos y las exenciones que entregan alrededor del mundo. Hacen eliminatorias en distintos campos, en Asia, en Estados Unidos, Europa, etcétera, y es un field de 156 jugadores que arrancan lunes en la madrugada para Colombia, y donde está Nico Chavarría como nuestro representante. Exactamente. Pues la verdad, no lunes en la madrugada, jueves. Sí. Dije lunes, no, jueves. O sea, jueves en la madrugada. En unas horas. Sí, en unas horas. Pero bueno, justo hablaba con Nicolás y le pregunté qué tal el campo. Su respuesta fue contundente. Me dijo, esto es concreto. Sí, estaban diciendo, de hecho lo dijo Rory el lunes el martes, en la rueda de prensa dijo, son las condiciones más raras que hemos tenido de un British Open. Tradicionalmente un Open, por el clima que hay en las Islas Británicas por estas fechas, lluvioso. Generalmente hay algo de calor, estamos hablando de unos 20 grados, que para esa zona del mundo es verano total, pero generalmente hay lluvias, y en este caso en específico en Birkdale, que es una ciudad cercana a Liverpool, no hay lluvias y el campo está demasiado seco. Y si a eso se le agrega además que es un campo que tiene unos fairways un poco más cerrados en comparación con otras sedes del British Open, la instrucción y la estrategia será siempre jugar por el fairway. Perderla en el rough y en el fescue con ese campo tan complicado va a ser muy difícil. Lo decía también DeChambeau, va a ser un Open de adaptabilidad, de buscar un poco adaptarse al campo, porque va a estar muy difícil y no se esperan lluvias. Entonces va a ser un Open muy diferente. La última vez que se disputó el Open en este lugar, Jordan Spieth fue el campeón. Que fue cuando hizo esa, ¿cómo decirlo? Como es la épica, cuando en el hoyo 13 la tira a la derecha, casi entre los camiones que transmitían, termina pegando un gran segundo tiro en el 13, hace el que lo dijo en la rueda de prensa en ese momento, es el mejor bogey de su vida. Y luego termina haciendo 3 birdies, termina ganando, porque en ese momento empataba con Matt Kuchar, y termina ganando un Open Championship muy disputado y muy emocionante. Al final, Birkdale ha tenido esas características, ¿no? Es un campo, dicen los jugadores que es el campo más justo de los que rotan en la programación del British Open, perdón. Entonces vamos a ver, va a ser una semana bien especial. Justamente a Jordan Spieth se le vio practicando y no se le vio muy fino. Es uno de esos jugadores que está sufriendo mucho últimamente. Que no ha vuelto a estar allí. Exactamente. Es un jugador que le ha costado mucho últimamente, pero bueno, ya veremos qué sucede. Será un campo bien complejo. Yo creo que los bombarderos tienen una leve ventaja porque la bola va a correr muchísimo y si agarran fairway, pues la bola
va a quedar muy cerca. Claro, pero el pique pero hay que también, saber cómo jugarlo porque los piques también los van a afectar un poco. el pique también va a entrar a jugar. Es más, no sería de extrañarse, que eso no se ve generalmente, se ve mucho en la USGA, pero no en la RNA, no sería de extrañarse ver que rieguen el campo, sí. como lo hicieron en el US Open en Shinnecock. No sé, no lo vería como algo muy raro. Será la 11ª participación de jugadores colombianos en el Open Championship, la segunda de Nico, que estuvo el año anterior. Y en ese listado de jugadores colombianos que han estado en el Open, pues hay que contar a Camilo, por supuesto, que lo jugó 6 veces. Sí. Logrando, de hecho, y curiosamente, el récord de la segunda ronda del British Open, del Open Championship, precisamente lo tiene Camilo y precisamente lo hizo en este campo de Birkdale el segundo día de la edición 2017, en la que estuvieron, además de Camilo, estuvo también Sebastián Muñoz. Camilo tiene el presente. récord de campo. Tiene el récord, tiene el récord de segunda ronda del Open. Del Open. Del Open, 66 golpes, y claramente el récord de esa ronda fue la mejor ronda de toda la semana. Camilo Villegas, 66 golpes. O sea, nadie en la historia del Open ha hecho en una segunda ronda 65, perdón, 65, 33, 32 en la segunda ronda. En nadie Birkdale, en la historia del... No, en el Birkdale, en este campo, en esta sede que, repito, ha sido sede 11 veces de este torneo. ¿Y es la mejor ronda del torneo o no? Fue la mejor ronda del torneo. No, pero en general... De la segunda ronda, no, claramente no. Pero ahí está el nombre de Camilo metido en la historia de esta semana. Recordemos, también disputaron el Open Championship. Bueno, Camilo, en su momento Eduardo Herrera, lo jugó en 3 ocasiones en los 90s. Sebastián Muñoz lo jugó a finales o a principios de los 2000. Camilo, que lo jugó 5 veces. Y también estuvo Pipo Celia. Acuérdense cuando ganó. Después de ganar en Argentina. Después de ganar en Argentina, que le tocó esperar un año para poder hacer uso de esa exención. La recordada práctica con Phil Mickelson. Exactamente. Había leído por ahí un dato que estuve tratando de corroborar y realmente no encontré la información, que antes había habido un jugador, Alfonso Borges, un jugador colombiano que había disputado alguno de estos Open Championship en la década de los años 60. La verdad no lo encontré. Sé que jugó una Copa Mundo precisamente ese mismo año y creo que de pronto por ahí viene por eso la confusión, porque se jugó en la misma sede. La Copa Mundo se jugó en Irlanda, bueno, la misma sede no, se jugó en Gran Bretaña y creo que por eso estaba la confusión. Pero en los récords que tenemos, esos son los jugadores colombianos que han disputado. Nico, Camilo, Sebastián, Pipo y Eduardo Herrera y Pipo. Bueno, así son los jugadores colombianos que han estado en el Open. Un torneo que pues tendrá, como digo, 156 jugadores, la gran cita de la RNA, un campo en Birkdale desde los años 30 que ha sufrido muy pocas modificaciones y que pues lo vamos a tener este fin de semana a plenitud. Bueno, ya veremos a los jugadores luchando contra ese concreto o contra esa especie de campo que se encontrarán allá muy particular, pero siempre disfrutando pues de un gran lugar, de esas costas británicas. No, y sobre todo de la historia. Es un torneo que tiene mucha historia alrededor, el Claret Jug, todo el tema que hay alrededor. Para mí, como digo, para mí es el mejor de los 4 majors. Entonces, pues este fin de semana, mucho golf, el que me espera desde la madrugada hasta donde, además, porque creo que en los canales de televisión, en los canales y en las plataformas va a haber más de como 30 horas de televisión. Bueno, y a usted sí que le gusta la madrugada, ¿no? Todo el fin de semana. Este fin de semana. Sí, correcto. Vamos a tener la posibilidad de alternar actividades muy prácticas, actividades muy lúdicas nocturnas con el golf. Bueno, yo creo que eso es todo. De la Florida creo que nos ha avanzado mucho como para que lo tengan ahí en cuenta. Siempre hay que hacer un avance de lo que está sucediendo, un update de lo que está pasando. Siguen avanzando las negociaciones, creo que cada vez está más cerca de cerrar eso. Y de todavía falta un poco para la apertura, pero está muy cerca el anuncio. Yo creo que ya más de 3 semanas no pasarán para que el campo sea reabierto de la mano de nuestros amigos de los envíos. Ya saben de quién se trata. Pues de los envíos más rápidos, digamos. Sí, así para unos tipos muy internacionales para mandar las cosas. O sea, y que han estado muy cercanos al golf y bueno. En fin. Ya todo el mundo lo sabe. Pero hay que esperar el anuncio. Y lo otro que queremos anunciarles es que el 16
de octubre, Viernes. viernes 16 de octubre, volveremos al torneo de Nación Golf. Recuerden que hay grandes premios. ¿Cuál es la sede? La sede es nuevamente el Carmel Club de Bogotá, Muy buen dentro lugar. de la ciudad. Central, se llega fácil. Se llega fácil, la verdad que sin ningún problema, atención increíble, y allá los esperamos a todos para que se inscriban, para que tengamos una gran celebración nuevamente con este torneo que ojalá institucionalicemos todos los años y que ojalá podamos disfrutar todos los años. Que no es fácil, ¿no? A veces la gente piensa que la organización o, digamos, la puesta a punto de todos los detalles de un torneo de estas características, pues es sencillo, pero no lo es para nada. Así es, y ya con eso creo que nos despedimos. ¿Algo más que se le quede por ahí en el...? Bueno, este fin de semana también, recordarles que Camilo y Marcelo van a estar en Corales, el torneo alterno sí, del PGA Tour. María Eriqueto pasó al cuadro de match del Girls Junior de la USGA, donde también estaba Daniela Páez, que infortunadamente no pasó. Se juega la edición 98 del Nacional Aficionado en México, donde están Caliche, Carlos Rodríguez y Mateo Payán. Y tenemos, tenemos esa información. En Estados Unidos hay algunos competidores, por ahí estuvo... perdón, el Optimist, eso es lo que se me estaba quedando por fuera. Más de 25 jugadores colombianos en el Trump Doral, en el Optimist, que se juega en 3 tandas por edades. Arrancan este jueves y van hasta la próxima semana. Repetimos, con la presencia de más de 20 jugadores colombianos allí en los distintos campos del Trump National en Miami, del Trump Doral. Sí, también estarán en Orlando compitiendo. Por ahí estará mi sobrino compitiendo en Orlando. ¿Es el US Kids o no? El US Kids. El US Kids. Es que estoy ahí confundido. Ahorita también hay uno de Under Armour. Sí, lo que pasa es que como esta es la época, y por supuesto el verano en Estados Unidos ayuda mucho, esta es la época en la que distintos torneos que suelen tener esas características y esa historia, pues se disputan casi que en semanas consecutivas. Se entendía que está el Optimist y creo que después va el US Kids, estaba el torneo de Las Vegas, la semana anterior tuvimos San Diego, que pues era el anterior mundial infantil, y son como los torneos tradicionales en los que generalmente hay presencia no solamente de una buena cantidad de jugadores latinos, sino en especial colombianos. Así es. Bueno, creo que no se nos queda nada más, como siempre. Sí, a nivel nacional, y estuve tratando de buscar la información, pero la verdad no la encontré. Los detalles, entiendo que está la Copa Colombia Senior. Senior, sí, en Bucaramanga. Entendía que en primera medida estaba en el club en Los Andes, en el Lake House, a las afueras de Cali. Entiendo que la sede se movió para Bucaramanga. Sí. Intenté buscar la información, creo que arrancaban hoy miércoles, pero no encontré realmente ninguna información, entonces no sé si el torneo se modificó, pero en teoría debería ser la Copa Colombia Senior. Así es. Entonces está eso. No mucho más. Muchísimas gracias, como siempre, a Te Lo Consigo MX, al amigo Luis Iván Gallardo, que hace parte de este espacio y que siempre nos apoya en Nación Golf. Y nada, muy pendientes porque les seguiremos informando todo lo que sucede con el campo de la Florida, con los jugadores nacionales, a nivel local, a nivel internacional, y bueno, también con este torneo de Nación Golf que cada vez está más cerca. Atentos porque próximamente estaremos haciendo una dinámica, también pensando en la President's Cup que se viene en septiembre. También juega Valerie Plata esta semana, se me había olvidado, en Ohio, para tenerlo en cuenta. Bueno, con eso cerramos. Eso es todo, señores y señoras. Y niños, dijo. Feliz semana. Saludos, feliz media semana, feliz festivo. Nos vemos el martes.